Y bueno, pues nada, bienvenidos todos, gracias por estar aquí. Y tengo el gran placer de presentar al secretario autonómico de Política Institucional y Cohesión Territorial de la Generalitat Valenciana, alcalde de Benavites, hasta hace poco diputado en las Cortes. Y nada, para nosotros es un privilegio que esté aquí. No le voy a restar más tiempo, solo agradecerle porque bueno, ya hemos visto que somos firmes defensores del euromunicipalismo y creo que él desde su puesto de alcalde también siempre a través de jornadas y actividades que ha realizado me consta que lo ha hecho. Y bueno, hoy tenemos aquí a una persona relevante en nuestra comunidad, pero para mí también una persona a la que aprecio mucho. Así que gracias y bueno, pues el escenario es tuyo. Muchas gracias. Vale. Buenos días. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Yo creía que esto iba a ser más fácil, pero empezar por saber lo que es la derecha, lo que es la izquierda, mientras das palmas con una pierna levantada, a partir de ahí el resto ya supone algo mucho más sencillo. Lo primero que hay que hacer es dar las gracias, por supuesto, a todos los que estáis aquí, dedicando vuestro tiempo, que es lo más valioso que tenemos y lo que además no se puede recuperar y que espero que os vayáis con la sensación de haberlo aprovechado de verdad. Y al Ayuntamiento de Alzira, a IDEA y, por supuesto, a Carmen, con quien, como ya he dicho, nos une una relación de amistad de hace mucho tiempo, de colaboración profesional también, en este caso más unidireccional de ella conmigo en las jornadas que organizamos en Benavites todos los años y a las que estáis, por supuesto, invitados en el mes de octubre. Y es una alegría poder estar por fin en esta Semana de la Economía, a la que me has invitado muchas veces, pero que por unas circunstancias o por otras realmente no había podido venir. Y este año me dijo, te pongo de ponente y ya no encuentras excusas. Pues aquí andamos. Perfecto. 18 años de Semana de la Economía es mayoría de edad. Es un hito importante. Es un momento para reflexionar. Como todos los años que se organiza un evento, hay que reflexionar cómo ha sido ese evento. No ya esa noche, porque os confieso que se acaba uno agotado, y más aún, si yo lo hago de un día y acabo agotado ya en una semana, no quiero ni pensar cómo acaban ella y su equipo. Pero para reflexionar cómo estamos evolucionando y para ver las cosas en perspectiva. Y esa perspectiva siempre nos lleva a ver los avances que estamos haciendo, las oportunidades de mejora que seguimos teniendo y todo aquello que podemos trabajar en el futuro para que las cosas vayan un poco mejor. Es muy importante organizar un evento que acerca la economía a la calle, a las personas, a la gente, al pequeño emprendedor, al estudiante, a cualquier ciudadano de la calle. Yo he tenido la suerte en mi vida profesional de estar muchos años de docente en la Universidad Politécnica y me encantaba ver cómo se cambiaba esa perspectiva del primer día de yo para qué quiero saber esto, para que al final te acabaran diciendo, oye, cómo me ha gustado todo esto que me has enseñado, porque al final, queramos o no queramos, la economía forma parte de la vida. Es una parte fundamental de la vida, un poquito más aún, ¿no? Si abundamos un poco más. Es fundamental saber qué hacemos, saber dónde estamos, saber quién somos y saber cómo afectamos cada uno de nosotros a un sistema económico y cómo el sistema económico nos afecta a cada uno de nosotros. Considero muy importantes este tipo de eventos porque considero relevante que podamos trabajar para popularizar la economía, para popularizar qué es lo que se hace cada día desde las instituciones, desde las empresas, desde las distintas organizaciones que nos pillan lejísimos, que las vemos muchas veces en otro ámbito y en otra dinámica, pero que al final son muy cercanas a nosotros y, como he dicho antes, afectan mucho a nuestra vida cotidiana. Tener un espacio de reflexión, de análisis y de encuentro de distintos actores, de administración, de empresa privada, de ciudadanía y, sobre todo, de gente con ganas de saber qué es esto y de saber cómo nos afecta, me parece fundamental. A mí me han dado un tema que se llamaba Fondos Europeos y Transformación 40 años en la Unión Europea. Yo de verdad os agradezco que con este título hayáis venido a oírme, porque voy a intentar resumirlos, pero no aseguro que sean menos de 38 los que me vayan a poder ocupar, ¿vale? La Unión Europea, algunos de los que estamos aquí vivimos el proceso de entrada en la Unión Europea, igual que vivimos un proceso de democratización de España, que pilló prácticamente muy cercano uno del otro. Otros ya nacisteis en una España europeizada, en una España integrada en una Unión Europea, que muchas veces la vemos como algo también muy lejano, ¿no? Algo que no nos compete en directo, que no sabemos muy bien
cuál es su función en nuestra vida cotidiana, pero que sin embargo tiene una afección real en todos los ámbitos, en el legislativo y en el ejecutivo, tiene una afección muy real en la vida de cada uno de nosotros. Yo voy a hacer un ejercicio de viaje en el tiempo, ¿vale? Quiero volveros a 1985-1986, cuando se firmó el tratado, cuando entramos en la Unión Europea. ¿Qué era España? Para que la podáis comparar con lo que hoy tenemos en la calle, ¿vale? Era una economía que se iba modernizando, que se iba integrando. Habíamos abierto un periodo democrático muy recientemente, hacía apenas 10 años de la reinstauración de la monarquía, 8 años de las primeras elecciones democráticas. Estábamos en un momento donde el país estaba en una situación de cambios y en una situación de necesaria estabilidad, y que se iba persiguiendo y que se iba consiguiendo, hay que reconocerlo así, con el paso del tiempo. Pero si os doy algunos indicadores, la inflación en aquel momento estaba al 8%, ahora la tenemos al 2,5% y nos escandaliza, y no sin motivos, pero en aquel momento estábamos en una inflación del 8%, teníamos una tasa de paro del 20%, especialmente afectaba a los jóvenes y a las zonas en reconversión industrial. Un 20% de paro es 1 de cada 5 españoles buscando empleo. Es un número muy complicado de gestionar en aquel momento. Y si os queréis asustar, los tipos de interés hipotecario estaban en el 15%. 15%. Ahora, si nos ofrecen un 4%, nos buscamos otra entidad, ¿vale? Imaginaos, obviamente los pisos no estaban al precio que están ahora, también hay que decirlo, pero imaginaos la diferencia de perspectiva económica que teníamos en aquel momento. Pero ya si hablamos de perspectiva social, obviamente podemos encontrar de todo. Había 2 canales de televisión. 2. Y la mayoría hacíamos el ejercicio de levantarnos del sillón para cambiar de canal. Con lo cual, ¿qué pasaba? Que la 2, como ahora no la veía nadie por aquello de no levantarte, te quedabas con lo que había. El acontecimiento fundamental de la familia era el 1, 2, 3, responda otra vez, los viernes por la noche. Teníamos a Joaquín Prats presentando El precio justo. Teníamos, bueno, no había, por supuesto, compras online. Salías a la calle y te dedicabas a buscar y a encontrar lo que pudieras y lo que hubiese, que por supuesto la oferta tampoco era la que es ahora. Y olvidaros, sin ninguna duda, de Facebook, de Instagram y de Tinder. Si querías ligar, ya sabías dónde tenías que ir. Desde casa no era posible tampoco. Bueno, pues el proyecto europeo que empezó entonces, o el que en aquel momento se incorporó a España, ha pasado desde entonces muchísimas etapas y no todas buenas, ¿vale? Hemos pasado crisis económicas muy severas, hemos pasado épocas de expansión económica también muy importantes para la ciudadanía, y es así que nos afectan directamente a cada uno de nosotros, pandemias, globalización y esto que ahora se llama el nuevo orden mundial, que a mi juicio es precisamente cuando lo mundial está más desordenado que nunca, ¿no? Realmente esa coyuntura de 40 años, 40 años es mucho tiempo, aunque viéndolo en perspectiva parece que ha pasado poco. Hay una frase de una canción de La Oreja de Van Gogh que dice que lentas que pasan las horas, que rápidos pasan los años, ¿vale? Aquí cuando estás en el día parece que no va a llegar nunca la noche, y sin embargo miras en perspectiva y dices, pues yo llevo ya 40 días de secretario autonómico y no me he dado cuenta que han pasado 40 días, ¿no? Si alguien me preguntara, pues podría decir que han sido muchos menos. Hemos vivido cambios de papa, hemos vivido cambios de reyes, hemos vivido cambios de jefes de Estado en otros países donde no está la monarquía instaurada, cambios de tendencias políticas, y sí, es cierto, el presentador de Saber y Ganar sigue siendo el mismo, pero los fines de semana le han buscado un sustituto para que descanse algún día. Europa nos ha cubierto una necesidad de mejora social y de mejora de infraestructuras, de modernización, de reconversión industrial, de apoyo a empresas, de apoyo a la formación, a que los jóvenes tengan un futuro y que demuestren ese talento que tienen. El talento no hay que fomentarlo, simplemente hay que encontrarlo, existe, y para el talento hay una clave que se llama motivación, y esa motivación la encontramos muchas veces en ejemplos como el que hemos visto ahora en el vídeo, en buscarle a esas personas, en buscarle a esos jóvenes, y jóvenes ya somos todos, porque yo a medida que me hago mayor veo más gente joven, buscar que estas personas tengan una oportunidad, que tengan la posibilidad de encontrar cuál es su sitio, cuál es su futuro, cuál es su punto de conexión con la vida laboral, ¿vale? Esa necesidad yo creo que es fundamental, el apoyo de la Unión Europea, que siempre, principalmente con el proyecto Erasmus, que los más jóvenes, los estudiantes lo conoceréis bien, pero con otros muchos proyectos de movilidad, han conseguido que nos sintamos cada día un poco más europeos y que veamos esas oportunidades de fuera y que podamos comparar, y esto es muy importante, que como en España no se está en ningún sitio.
¿vale? Que en Europa muy bien, pero que cuando puedo vuelvo, que la tortilla de patatas la mejor la hacemos aquí. Nos han acercado a estándares europeos, nos han acercado a estilos de vida diferentes y hemos conseguido algo muy importante, que es no cambiar el nuestro. O sea, realmente, cuando el Spain is different, no es que España sea diferente, es que nos gusta ser diferentes, porque consideramos que estamos mejor que en muchos otros sitios, porque consideramos que tenemos una vida social, una vida de calle mucho más abundante que en cualquier otro país y que al final es algo que nos gusta, que queremos que siga siendo así, pero que eso no implica que tengamos que dejar atrás esas referencias positivas en otras circunstancias y en otros hechos que nos puede venir muy bien conocer de otros países. Para esto los fondos europeos han sido fundamentales. No voy a profundizar mucho en el tema porque mis dos compañeras que vienen después saben bastante más del tema y les voy a dejar a ellas que os lo cuenten, pero el Fondo Social Europeo, el FEDER, el FEOGA, últimamente los Next Generation han aportado recursos que han permitido modernizar el escenario donde nos movemos, modernizar nuestra sociedad, modernizar nuestras infraestructuras. Esas cosas que vemos como de toda la vida, os digo yo que hace 40 años no estaban. Y toda la vida pueden ser 30 años para quien hoy tiene 30 años. Pero para quienes tenemos más, a veces nos viene muy bien sentarnos un ratito a ver, cuéntame, y ver cómo ha cambiado el país en estos últimos 40 años, cómo ha cambiado nuestro entorno y sobre todo cómo han cambiado nuestras oportunidades. Carreteras, polígonos, programas de empleo, apoyo a pymes, formación profesional en sentido amplio, no ceñidos a la FP o a los ciclos formativos como se llaman ahora, sino algo mucho más importante, que es la formación continua del trabajador. Un trabajador que no se forma a diario es un trabajador que va perdiendo oportunidades, que va perdiendo capacidad de integración en el mercado laboral y que de alguna forma se va quedando atrás, ¿vale? Pararse no es pararse, pararse es retroceder. Por tanto, la formación es fundamental cuando queremos mantener una competitividad en el mercado, cuando queremos mantener una situación de eficiencia laboral, que al final es la que nos lleva a estar integrados en el mercado laboral y aumentar nuestro nivel de oportunidades. Y esas oportunidades son básicas para que de una forma u otra podamos conseguir ese nivel de bienestar, y el nivel de bienestar en general, que todos andamos buscando en nuestra vida. Pero si centrásemos en objetivos básicos de la Unión Europea, yo creo que hay uno que es fundamental y que tenemos que destacar y que tengo la suerte de llevarlo en el apellido de la Secretaría Autonómica que ocupo ahora, que es la cohesión territorial. Fijaos que una de las primeras funciones que se marca la Unión Europea siempre que integra nuevos países es la cohesión entre regiones. ¿Vale? Esa cohesión entre regiones de la que tanto se benefició España en un principio, éramos un objetivo 1, éramos una región que iba con cierto retraso respecto a los que los países de la Unión Europea planteaban en aquel momento, y eso supuso una aportación de fondos que nos puso en la carretera, en el ferrocarril, en la infraestructura social, en la vivienda y en nuestras ciudades muchísimas mejoras que hoy vemos y que no pensamos o que no somos conscientes o que en este momento ya lo hemos dado como algo integrado, que en su día no estaban y que nos han facilitado mucho la vida, ¿vale? Esa cohesión entre regiones que permite reducir la brecha, que permite que nadie tenga predeterminado quién es en función de dónde ha nacido. Y yo creo que de eso tenemos mucho que aprender a pequeña escala, en situaciones mucho más cercanas y mucho más próximas. Esa cohesión territorial no puede ser, no es, de hecho, un concepto abstracto, sino un concepto básico de equilibrio entre regiones, entre zonas, y cuando hablamos de equilibrio entre regiones y entre zonas, hablamos, por supuesto, de un equilibrio entre personas, que al final es lo que tenemos que pretender. Los últimos fondos, la última gran expresión de la Unión Europea son los fondos Next Generation, fueron una respuesta a la pandemia. La pandemia que decían que nos iba a cambiar la vida. Y estoy convencido de que en algunas cosas sí que lo ha conseguido. Lo que pasa es que al final nuestro anclaje personal, nuestro anclaje social, nos ha permitido seguir siendo como éramos a pesar de esos pequeños cambios y, por supuesto, la tragedia personal que supuso para muchas personas y para muchas familias. Pero fue una apuesta por la transformación, fue una apuesta por cambiar
dinámicas que en aquel momento demostraron que no eran lo suficientemente eficientes y que tenían que tener una parte fundamental de cambio y una parte fundamental de consolidación en ese cambio. Pero si de algo tenemos que ser conscientes es que el dinero no transforma nada. Lo que transforma las cosas es el esfuerzo y la optimización de esos recursos. Y de esto, y permitidme que lo vuelva a reconocer, que ya lo he hecho antes, tenemos un ejemplo clarísimo en Alcira, tenemos un ejemplo clarísimo en IDEA y tenemos un ejemplo clarísimo en Carmen Herrero, en la capacidad que tiene de hacer estas cosas que nos dan una envidia cuando venimos de otros ayuntamientos que nos cuesta superar y tolerar. La visión y el compromiso convierten esos fondos europeos en oportunidades reales y eso es lo que realmente importa. Como decía, el dinero no transforma, transforma la voluntad de cambio, transforma la implicación en ese cambio. No estamos hablando solo de recibir financiación, sino de decidir cuál es el modelo de ciudad, cuál es el modelo de comunidad en el ámbito autonómico que queremos conseguir y que queremos alcanzar con la inversión de esos fondos. Y de esa forma poderles dar el uso correcto, el uso adecuado para que la aplicación de esos fondos nos lleve realmente a ese cambio social que pretendemos. Podemos elegir, y espero que no, entre ver a Europa como una simple fuente de ingresos o ver a Europa como un modelo de desarrollo. Y aquí me voy a centrar en esa convergencia entre regiones de que os hablaba antes. En la Comunidad Valenciana podríamos hablar también de la convergencia entre comarcas. Tenemos casi 30 comarcas en el ámbito de la Comunidad Valenciana y con un nivel de convergencia realmente mejorable en el futuro. Y yo creo que uno de los principios fundamentales en una estructura social que quiera mantenerse, que quiera tener una cohesión de verdad, es la igualdad. Pero la igualdad bien entendida, porque para mí la igualdad bien entendida es tratar a los diferentes de forma diferente, es tratar que cada uno tenga sus oportunidades en función de sus necesidades. No podemos estar tratando igual a Cullera, a Tabernes de Valldigna o a Gandía, que tendríamos que tratar a Requena o a Utiel, o que tendríamos que tratar a cualquiera de los pueblos del rincón de Ademuz, porque ni sus oportunidades son las mismas, ni su nivel de desarrollo requerido es el mismo, ni el sector de desarrollo puede ser el mismo. Yo siempre reniego cuando se dice que la solución a la despoblación pasa por el turismo rural. Cuando consigamos que Alpuente esté lleno de gente como Benidorm, nos hemos cargado el turismo rural, porque el turista rural lo que quiere es tranquilidad. No podemos masificar el turismo rural. Si no masificamos el turismo rural, no podemos generar un sector económico en base al turismo rural para salvar un ámbito geográfico de población que cada vez es mayor, que cuando os digan que la despoblación es un problema de Soria, de Teruel y de Palencia, no dudéis, es cierto, pero también es un problema en la Comunidad Valenciana. Y que no nos tenemos que ir a muchos kilómetros de aquí para entrar a ver ese problema en directo. Yo creo que esa convergencia pasa por consolidar un escenario donde puedan convivir perfectamente las áreas metropolitanas potentes que tenemos afortunadamente en las 3 capitales de provincia, en Alicante, en Valencia y en Castellón, que puedan convivir costa e interior, que puedan convivir y que probablemente son los que más han sufrido con la integración en la Unión Europea, el sector agrícola diversificado que tenemos en la comunidad, aquí el cultivo de naranja, el cultivo de caqui, pero en otros sitios el olivo, en otros sitios la vid, en otros son almendras, en cada uno tiene su especificidad o la huerta de hortaliza en la Vega Baja. Perdón. Y con esto podremos conseguir que realmente la comunidad tenga razón de ser, de llamarse comunidad. Y tenemos un problema fundamental que unos llamamos despoblación y que otros llamamos reto demográfico. Ese reto demográfico yo lo extiendo a una parte de reto territorial, de reto económico y de reto social. El reto demográfico pasa por reconocer, y eso es fácil, hay números, que tenemos menos población en muchas comarcas y, lo que es peor,
población muy envejecida en esas comarcas, con lo cual la capacidad de renovación, la capacidad de regeneración de esas comarcas por sí mismas es muy difícil, que es cierto que vivimos en España, que es un país donde la historia nos ha dado ya numerosas repoblaciones y que tendremos que pensar la forma de poder hacer una de ellas más, una más, para llegar a conseguir que ese territorio interior de nuestra comunidad, que ese territorio interior de la península ibérica se convierta otra vez en un territorio fértil en vida humana. Tened en cuenta que en el 20% del territorio vive el 70% de la población. Yo pongo muchas veces el símil, imaginaos una familia numerosa que encuentra un piso de 6 habitaciones y que duermen todos en la misma. ¿A qué no tiene sentido? ¿Y por qué lo hacemos? Porque estamos todos al lado del mar. Si hay pocas ciudades, Alcira es una de ellas, importantes, que estén a 30 kilómetros de la costa, luego ya nos tenemos que ir a buscar para encontrar ciudades representativas en el ámbito demográfico, las tenemos, Ontinyent, por ejemplo, en el ámbito demográfico que estén más alejadas del litoral. Pero es una lástima que con la comunidad que tenemos, que con el país que tenemos, nos estemos centrando todos en vivir pegados a la orilla del mar. Como decía, implica un reto económico. Ese reto económico nos lleva a una concentración de la industria en el litoral, una concentración de la actividad comercial en esas ciudades del litoral, por una cuestión muy sencilla. El comercio que busca clientes. Si los clientes viven en la costa, el comercio va a estar en la costa. Y nos lleva a algo que resulta impensable para muchos, porque tenemos la suerte de vivir en otras zonas, y es que hay pueblos donde para comprar 1 kilo de arroz tienes que hacer 6 kilómetros de coche. Con una población que no siempre tiene coche y con un transporte público que no siempre cubre las necesidades de esa población que no tiene coche. El drama es mucho más grande de lo que nos podemos imaginar los que tenemos la suerte de vivir en estas zonas, pero creo que es algo que tenemos que empezar a trabajar, y a trabajar muy en serio, de forma que entre todos podamos encontrar una solución que no se va a dar ni en un año ni en una legislatura, que tiene que ser un plan a medio y a largo plazo. Nosotros hemos puesto ahora en marcha, lo vamos a presentar en los próximos días, el plan integral sobre el reto demográfico, pero hay que llegar más allá, hay que buscar ese plan integral de cohesión territorial que haga de nuestra comunidad una verdadera comunidad y no dos partes bien diferenciadas. En la parte de territorio tenemos una cantidad del territorio abandonado, lo que supone una pérdida importantísima de oportunidades y supone además, y no lo dudéis, un gasto económico para la administración. Esas grandes catástrofes que vienen porque los montes están abandonados suponen una inversión de recursos para los ayuntamientos, para las diputaciones, para la Generalitat muy importante, porque antes esos montes los cuidaba la gente que trabajaba en ellos. La silvicultura, la agricultura, la ganadería, procuraban que esos cortafuegos estuvieran en condiciones, procuraban que esas sendas estuvieran en condiciones, y lo que os parece que la senda está muy bien para salir a pasear los domingos, también la utilizan los servicios de emergencia para poder atajar un incendio forestal a tiempo. Ese reto que hemos visto ya, la parte territorial, la parte económica y la parte demográfica, implica también una parte de reto social. Una parte de reto social que empezaría por la brecha digital. La brecha digital no puede ser un motivo más de separación intergeneracional entre jóvenes y mayores. Mientras los jóvenes estamos, me voy a incluir si me dejáis por un momento, con el móvil, nuestros mayores están en otra cosa. Esas conversaciones a la orilla del brasero cuando hace frío o a la orilla del mar cuando hace calor se van perdiendo porque nos estamos comunicando, a lo mejor no estamos comunicando con lo que tenemos sentado al lado, que también pasa, pero nos estamos comunicando más con los de fuera que con los de dentro. Pero luego quiero que penséis en un drama muy importante, que parece un poco absurdo y que por supuesto es para bien, pero os ponéis en la piel de un padre que le tenga que decir a su hijo, vete a estudiar y no vengas más porque aquí no tienes futuro. Vete a estudiar y quédate en la ciudad, porque allí vas a tener un trabajo que no sea el campo, porque el campo no te da un futuro, porque el campo es duro, porque es muy difícil entender que una familia tenga que tomar esa decisión cuando nuestra cultura, la española, la valenciana, es tener nuestra familia al lado, nuestros hijos en casa, como poco los domingos y cuando necesiten la lavadora, y poder trabajar con ellos cerca, tenerlos a mano y ya está. Cuando esos padres les tienen que pedir que se vayan, no es una decisión fácil, no es ni mucho menos una situación cómoda para nadie.
Tenemos que trabajar en eso, en esa convergencia, en esa cohesión entre territorios, en esa cohesión que hace que el litoral y el interior, con sus oportunidades, con sus necesidades y con sus características, puedan alcanzar, por un momento, esa cohesión que haga que nuestra comunidad sea la comunidad completa que tenemos. Fijaos la cantidad de paisajes, fijaos la cantidad de oportunidades. ¿Por qué no aprovecharlos todos? ¿Por qué tenemos que fomentar una parte más que otra? ¿Por qué tenemos que dejar una parte solo para el domingo y otra para el resto de la semana cuando todo puede convivir y cuando todos vamos a crecer con esa convivencia? Lo que he querido decir con esto es que el futuro no se decide solo en las grandes capitales europeas, no se decide en Bruselas, no se decide en Estrasburgo, no se decide en París, no se decide en Berlín. El futuro lo decidimos en cada ciudad, en cada comercio, en cada aula y en cada foro como este, que nos permite reflexionar sobre esa necesidad, que nos permite reflexionar sobre quién somos, qué queremos, a dónde vamos y qué pretendemos alcanzar con esto. El futuro inmediato nos plantea retos y nos plantea retos importantes. La digitalización continua, o sea, cuando ya pensamos que ya lo sabemos todo, resulta que ya ha cambiado todo. Esto va mucho más deprisa que nuestra capacidad de aprendizaje. Tenemos un reto fundamental, que es la transición ecológica, sin que ello suponga un freno a la evolución sociodemográfica o socioeconómica, ¿vale? Esa transición ecológica tiene que vivir y convivir con ella, y lo hemos visto lamentablemente hace un año y medio escaso con el tema de la DANA, que la transición ecológica ha provocado, o esa pretendida transición ecológica, o esa, si me permitís, intransigencia ecológica, ha provocado agravar una situación que en algún momento se podía haber evitado. No voy a venir yo al CIR a hablar de inundaciones. Sabéis lo que son, sabéis lo que suponen y sabéis lo que generan en vuestra estructura, pero sí que habrá que ver cómo hacer para que estas catástrofes naturales, hablo de incendios, hablo de inundaciones, afortunadamente en el tema de seísmos estamos un poco más tranquilos. Esta noche pasada en Tenerife lo han pasado bastante mal con el Teide y 300 seísmos, esta noche última, no la anterior. Y no estamos exentos, estamos en una zona de actividad sísmica moderada, pero que es moderada hasta que deja de serlo, ¿vale? Tenemos que estar preparados para estas cosas, tenemos que anticiparnos a esto para que las catástrofes no lo sean tantos. Tenemos que estar hablando también de formación en nuevas competencias. A mí siempre me ha hecho mucha gracia de que los niños de ahora trabajarán en profesiones que ahora no existen. Pero vosotros queréis que cuando yo estudiaba me podían estar grabando y emitiéndolo en directo a un señor que pueda estar en Valladolid. No. Yo no tuve nunca una asignatura de firma digital, os lo prometo. Yo no tuve nunca capacidad de trabajar con nuevas tecnologías, porque las nuevas tecnologías eran algo reservado a las grandes empresas, ¿vale? Esa formación en nuevas competencias significa que cambiamos. Y significa que cambiamos para bien, que evolucionamos, que crecemos, que somos mejores, que simplificamos, o al menos eso nos parece, los procesos, y que hoy podemos hacer a distancia cosas que antes nos obligaban a hacer un desplazamiento de muchos kilómetros y de mucho tiempo. Bueno, pues esa formación en nuevas competencias sería conveniente que fuera proactiva, que fuésemos delante, que la Administración se situara por un momento delante de esa progresión y que de alguna forma pudiésemos anticiparnos a las necesidades que el mercado laboral afronta. Esto pasa por una reformulación del sistema educativo. Ya sé que lo que estoy diciendo ahora, ahí sí que me voy a meter en un jardín importante, ¿vale? Pero una reformulación del sistema educativo, especialmente del sistema de ciclos formativos de formación profesional, para adaptar la formación profesional a las necesidades del mercado de trabajo. Voy a poner un ejemplo que no es el caso, de que si formamos 3.000 médicos por año y el sistema sanitario es capaz de absorber 2.000, estamos generando 1.000 parados por año, con lo que cuesta sacar una carrera de medicina, ¿vale? Digo que no es el caso porque lamentablemente estamos faltos de profesionales, pero en otras circunstancias sí. No es normal que en un pueblo del interior del Castellón el único ciclo formativo sea el de administrativo cuando no hay tejido empresarial para absorber esos administrativos, y lo que estamos provocando es que automáticamente tengan que salir de su zona de residencia para desplazarse a un ámbito de trabajo externo. Mantener la cultura del esfuerzo. Y no me creo que los jóvenes no quieran trabajar. Tengo la suerte infinita de haber trabajado mucho y con gente muy joven, de haber estado 18 años intentando explicar gestión financiera a gente que quería ser graduada en turismo y me decían, ¿y esto para qué? Pues bueno, pues os tengo que reconocer que la capacidad de esfuerzo, si no de todos, de muchos, que es lo que lo pasa siempre y lo importante, es fundamental.
Pero hay una cuestión fundamental también en esto, que es la motivación. Tenemos que enseñarles qué es lo que se puede conseguir con el trabajo. Tenemos que demostrarles qué es lo que se puede conseguir con el trabajo. Tenemos que demostrarles que podemos volver atrás en su integración al mercado laboral a una edad normal. La integración en el mercado laboral a una edad normal tiene también sus derivadas. Y sus derivadas vienen en que cuanto más tarde empecemos a trabajar, más tarde tenemos una estabilidad económica, más tarde podemos formar una estructura familiar o la del tipo que sea, más retrasamos y más reducimos la natalidad, menos niños van naciendo, más nos vamos jubilando y al final generamos un problema económico donde simplemente lo que pensábamos es que los jóvenes daba igual que acabaran de estudiar con 22 que con 27. ¿Vale? Es una ecuación a largo plazo, pero no os la quitéis de la cabeza. Estas cosas pasan. Cuando una sociedad invierte su pirámide de población y se apoya sobre lo estrecho de la base, intentadlo con cualquier triángulo, es mucho más inestable cuando lo apoyas desde la parte, desde el vértice estrecho que cuando lo apoyas desde la base ancha. Y luego el dinamismo empresarial. Venía escuchando esta mañana en la radio que hemos batido el récord en creación de empresas en el año pasado, en el 2025, y hemos batido el récord en disolución de sociedades en el año 2025. Entonces, ¿qué hemos conseguido? Una rotación, que unas se disuelven y otras se crean, con lo cual estamos igual que estábamos, y que las motivaciones de esa creación de sociedades, en muchos casos, me temo que es más tributaria que de otro tipo para poder tributar, valga la redundancia, al 25%, lo de que por renta de personas físicas se te puede ir al 40 o al 45, ¿vale? Ojalá fueran otras las motivaciones, ojalá trabajásemos en otra línea y ojalá pudiésemos lograr esa consistencia pretendida para que este país, para que esta ciudad, para que esta comunidad y para que la Unión Europea progrese, evolucione y esté a la altura de lo que un mundo globalmente abierto, competitivo y necesariamente integrado pueda estar a la altura de las circunstancias. Voy a concluir, no sé ni cómo voy de tiempo, no me habéis echado, vamos bien, bien. Hemos avanzado mucho en estos 40 años, pero tenemos que seguir haciéndolo 40 años más. Yo, si queréis, estoy dispuesto a venir a contarlo. Dentro de 40 años vuelvo, me sentaré, pero vuelvo y vemos cómo éramos hoy, cómo éramos en 1985, cómo seremos en el 2065. ¿Qué asusta esa cifra? ¿A qué os asusta pensar dónde estaremos? Evidentemente nos asusta a muchos. ¿Dónde estaremos dentro de 40 años? Pues pensad que es lo mismo que ha pasado en ese tiempo que pensamos que no ha pasado nada. O sea, vemos muchas cosas que pueden pasar en el futuro con la incertidumbre que esto supone, pero tenemos que ver también que todas las que han pasado, que no todas han sido buenas, pero que, como siempre digo, aprovechar, disfrutar lo bueno y aprender de lo malo, que viene bien como mucha lección. Quiero que os quedéis con el mensaje claro que Europa no es algo lejano. Lo decía Antonio Zores, ya somos europeos, siempre lo fuimos, por situación geográfica siempre lo fuimos, y somos un país plenamente integrado en la Unión Europea. Europa es cada una de nuestras ciudades, es cada una de nuestras empresas, es cada uno de nuestros jóvenes en formación, somos cada uno de los que estamos aquí, es cada uno de estos foros y cada iniciativa que se hace para mejorar nuestro entorno. Todo tenemos que hacerlo para que consigamos que nuestras ciudades sean un lugar atractivo para vivir y nuestra comunidad sea un lugar atractivo para invertir. Con esto ganamos el futuro, con esto progresaremos sin ninguna duda en conjunto, en comunidad y en cada uno de nosotros, y con esto conseguiremos ser lo que siempre hemos querido ser, mejores y más competitivos. Muchísimas gracias.